Jesús, toda la gloria y toda la honra sean dadas a ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Dios los bendiga una vez más. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Bien, el día viernes, mis amados hermanos, y ayer con los diáconos empezamos a hablar de fueron temas diferentes, ¿verdad? Pero a lo que voy haciendo el comentario de los 2 días es de que los 2 temas son específicamente para el grupo de alabanza y el otro para diáconos. Pero escudriñándolos, mis amados hermanos, yo les decía a los diáconos de que pues esos temas no se pueden quedar solo para ellos, ¿verdad? Sino que en determinado momento habría que predicárselos a toda la iglesia. Pero de igual forma, el tema que empezamos a hablar con los de la alabanza el día viernes es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de venciendo el espíritu de religiosidad. Como les repito, son temas centrados en uno en el ministerio de alabanza y el otro en el diaconado, porque así lo muestra exactamente la Biblia. Pero yo siento la necesidad, mis amados hermanos, de trasladar cada tema, ¿verdad?, a cada uno de la iglesia, para que en el nombre de Jesús podamos, mis amados hermanos, vencer este espíritu de religiosidad. Amén. Entonces, ¿de qué vamos a hablar, mis amados hermanos? Vamos a hablar del tema venciendo el espíritu de religiosidad. Miren, pues, este tema como el espíritu del que vamos a hablar son bien delicados, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque yo les decía a los de la alabanza, si nosotros preguntamos quién de nosotros está mal o cómo se consideran ustedes, todos vamos a decir que todos estamos bien. Y tanto más, ¿verdad?, la famosa pregunta, ¿qué tal y cómo estás? Estoy bien. De eso hablábamos en el tema de ayer con los diáconos. El punto es, mis amados hermanos, que dentro de los miembros, cuando voy a decir la palabra iglesia, no me refiero a nosotros solamente, pero dentro de los miembros de la iglesia a nivel general, ¿cuántas personas consideran ustedes que en realidad están comprometidas con el Señor? No me respondan, ¿verdad? Pero la pregunta más práctica es, eso sí, respóndanselo ustedes mismos, y al final, aunque intentemos engañarnos, nosotros no vamos a poder engañarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu, dice la palabra, que nos da testimonio a nuestro espíritu. Al final le digo, como pastor, en las iglesias que he pastoreado, mis amados hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Ya he pastoreado 3 iglesias y les puedo decir que gente comprometida con el Señor, en las 3 iglesias que he pastoreado, los puedo contar con los dedos de la mano. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mis amados hermanos, la mayoría de gente dentro de las iglesias, lo que maneja la mayoría de gente es un espíritu de religiosidad. ¿Por qué? Porque nunca se ve un crecimiento. Toda la vida, mis amados hermanos, en lo mismo. Y ayer hablábamos de algo relacionado a la buena o la limpia conciencia, que dice la Biblia que el diácono, lo dice así textualmente, tiene que tener una limpia o una buena conciencia. Pero les pregunto a ustedes, ¿será que solo los diáconos tienen que tener esa limpia o buena conciencia? ¿Quiénes la deberíamos de tener? Sin excepción, ¿verdad? Yo creo que todos. Pero uno de los problemas, mis amados hermanos, que impiden que, como no vamos a decir diáconos, ¿verdad?, que como cristianos podamos tener una limpia conciencia o una buena conciencia, es la culpa. La culpa o la duda. Todos, mis amados hermanos, sin excepción, cometemos errores. Amén. Algunos cometemos horrores y algunos, ustedes nos miran acá, y es algo de lo que está relacionado con este tema,
con una apariencia de piedad, mis amados hermanos, que hasta espirituales nos ven. Pero si ustedes supieran, mis amados hermanos, cada uno de los pecados que nosotros cometemos, les aseguro que la mayoría de ustedes ni se imaginan cuánto pecado o qué tipo de pecados, mis amados hermanos, están inmersos en medio de nuestra iglesia. Aquí sí ya lo hago personal. Aquí hay de todo tipo de pecado, habido y por haber. Y si no existe el pecado, se los aseguro que se lo inventan con tal de que haya. ¿Por qué? Porque la mayoría lo único que maneja es un espíritu de religiosidad, pero nada de compromiso con el Señor. Absolutamente nada de compromiso. Y pensamos, mis amados hermanos, les decía yo a los de la alabanza, que somos espirituales porque tenemos X o Y privilegios dentro de la iglesia. Y pensamos que mientras más privilegios tenemos, más espirituales somos, pero en realidad lo que más nos vamos convirtiendo es en gente religiosa, que solo llega a la iglesia por cumplir. Solo llega a la iglesia y así me lo han dicho aquí dentro de la iglesia, me lo han dicho. Yo vengo a la iglesia para que mi mamá no diga nada, me lo han dicho. Yo vengo a la iglesia porque si no vengo se me arman problemas en la casa, por eso vengo. ¿Por qué vienen en realidad? Por lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque la mayoría de gente, mis amados hermanos, lo que maneja es un espíritu de religiosidad y creen que son espirituales. El tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos, yo se los decía el día viernes a los de la alabanza, yo no sé si ustedes ya lo percibieron, pero este es un tiempo de persecución de la iglesia ya. ¿Por qué? Porque vemos, mis amados hermanos, que en todos los lugares la gente puede andar tranquila, pero ¿por qué tanta restricción para la iglesia? Porque los mismos gobernantes, mis amados hermanos, están siendo manipulados por el espíritu del anticristo. Entonces no hay por qué sorprendernos que nos pongan tanta restricción como iglesia. Eso es normal. ¿Saben cuál es el gran conflicto? Que nos ponen restricciones, mis amados hermanos, y lejos de hacer algo, tal vez aunque sea en nuestras casas, más bien nos acomodamos y nos vamos haciendo, mis amados hermanos, a lo que el gobierno va diciendo. Y no estoy hablando de que tenemos que rebelarnos, ¿verdad? Porque al final la palabra nos muestra que toda autoridad fue puesta por Dios. Y el que se... ¿Cómo es la palabra que dice? El que se opone a las autoridades que Dios ha puesto, dice, a lo establecido por Dios se opone. Entonces el que se opone a una autoridad se está oponiendo al mismo Dios. Y es algo de lo que yo les hablaba el día viernes a los de la alabanza, mis amados hermanos, y siento la necesidad de decírselos. Miren, nosotros, cuando hablo de nosotros, no me refiero solamente a la pastora y a mí. A cada ministro que ustedes conozcan, ahí sí, habido y por haber, porque no crean que ya los ministros ya no van a salir ministros, van a seguir saliendo ministros, amén. Pero lo que Dios nos ha dado, mis amados hermanos, a nosotros como ministros, es algo que la Biblia lo muestra como una esencia espiritual, amén. Entonces, esa esencia espiritual puesta de parte de Dios a los ministros es lo que nos hace a nosotros, mis amados hermanos, no importando la edad que tengamos, ver un poco más, ver un poco mejor, ver un poco más claro que lo que ustedes como ovejas pueden ver. Entonces, cuando venimos los pastores y les damos a ustedes una instrucción, una corrección, por ejemplo, una de las instrucciones que nosotros a veces damos, mis amados hermanos, son, miren, escúchenme lo que voy a decir, apártate de. ¿Por qué? Porque nosotros los conocemos a cada uno de ustedes y sabemos, mis amados hermanos, que aunque ustedes estén esta mañana en la congregación, yo se los puedo asegurar, yo le puedo decir, y lo digo esto con temor y temblor, a cada uno de ustedes, sin dudar, ¿qué problema tiene? A cada uno de ustedes.
Y no porque yo ande chuteando y viendo el Facebook o el WhatsApp. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque el Espíritu da testimonio y que ustedes como hijos espirituales, el Espíritu habla, mis amados hermanos, y aún a veces ustedes mismos se queman, solitos se queman. Yo digo algo y lo primero que hacen es, uno está por acá y el otro está por allá. Se voltean a ver. Solo les falta decir, te están hablando. Entonces ya uno sabe, mis amados hermanos, que por ahí hay más de algún problema. ¿Cuál es el verdadero problema? De que la mayoría, mis amados hermanos, de los miembros de las congregaciones no son espirituales, son religiosos. ¿Por qué? Porque si fueran espirituales, antepusieran, mis amados hermanos, cualquier cosa a las cosas de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos la mayoría de nosotros? Si tenemos tiempo, buscamos de Dios. Si no, y esto es algo que yo les digo, no se atrevan, mis amados hermanos, a pronunciar esta frase que voy a decir, porque Dios conoce mi corazón. ¿Sí? Dios conoce tu corazón y ¿sabe qué? Estás poniendo cualquier otra cosa antes que Él. No vengamos con apariencia de piedad. Dios sabe que yo quiero estar en su casa, pero no puedo. Porque el que quiere, puede. El que no quiere, cualquier cosa le es excusa, mis amados hermanos, para no estar. ¿Por qué? Porque lo que manejamos es pura religión y lejos está la convivencia con el Espíritu de Dios. Yo se los he dicho a ustedes en más de una oportunidad. Si cada uno de nosotros, miren que no estoy diciendo ustedes, estoy diciendo nosotros, creciéramos espiritualmente hablando, nuestra iglesia no fuera como es. Amén. Y no estoy diciendo que sea una mala iglesia. Me refiero a ¿qué? A que sería una iglesia, mis amados hermanos, como la iglesia de Corinto, llena de los dones. Miren, tan llena de dones estaba esa iglesia que el apóstol tiene que dar una instrucción y dice que profeticen nada más 2 o 3. ¿Por qué? Porque venía el tiempo de la profecía y todos empezaban a profetizar. Entonces el apóstol dice, no es correcto. 2 o 3. Los demás ya tendrán su oportunidad. ¿Se imaginan ustedes que cada uno de nosotros profetizáramos? ¿Y por qué no profetizamos? Lo que pasa, pastor, que a mí ese don no muchito me gusta, ¿no? Si la Biblia dice que ustedes deberíamos de tener por lo menos 2 dones. Amén. El don de lenguas y el don de profecía. Cada uno de nosotros deberíamos de profetizar. Pero acá viene la pregunta, ¿pero por qué no profetizamos? Los que no profetizan, no es por otra cosa más ni menos, es que el Señor a mí de plano no me quiere dar ese don. No, la verdad es que somos demasiado religiosos, mis amados hermanos. Y algunos, yo les he contado en una oportunidad, vino una señorita, mis amados hermanos. Ese no era don de profecía, era don de pitoniza. Y le dice a mi hermano, dice el Señor que tú eres mi esposo. El día de hoy por ahí anda, ya no es señorita, ¿verdad? Creo que tiene 3 hijos de diferente hombre. Me imagino yo que anduvo profetizando y se cayó. Y una vez le zampó el hijo. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. Entonces ustedes y yo, con la ayuda del Señor, tenemos que aprender a vencer la religiosidad. Amén. Y se los voy a decir de una vez, porque por lo que estoy viendo, ni siquiera voy a llegar a donde llegué con los de la alabanza. El espíritu de religiosidad, mis amados hermanos, se vence con la adoración. Por eso es que el tema está íntimamente ligado a la alabanza. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de adoración, mis amados hermanos, no estamos hablando únicamente que eso es lo que nosotros pensamos o creemos. Que la adoración, decía un hermano allá en la zona 6, son los cantos románticos, decía. Estos así suavecitos. Pensamos que la adoración, mis amados hermanos, es nada más venir al culto y menciónenme un canto de adoración. La cima del cielo, padre. Ay, hermano. Un canto de adoración.
Ay, pastor, ahorita sí le quedó mal, pastor. Sobre alas de paloma. Entonces pensamos, mis amados hermanos, que adorar es nada más eso, y venir el culto y que el director y sobre alas de paloma, y ahí vamos, sobre alas de paloma. Pero de repente no me y las alas de paloma, a ver qué hicieron. Pensamos que eso es adoración, pero cuando vamos a ver, la Biblia nos muestra que el Señor anda buscando. ¿Qué anda buscando? Adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Él es espíritu y dice, y necesario es que los que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Aquí ustedes y yo, mis amados hermanos, aunque no nos sepamos las letras de los cantos, pero meneamos la boca y aunque sea paloma, aunque sea solo eso, pero estamos adorando. Así para eso ustedes es adoración, está bien. Pero la adoración que Dios nos pide, mis amados hermanos, lo muestra la Biblia, es un estilo de vida, es una forma de conducirse. Si ustedes se voltean a ver ahorita, voltéense a ver, por favor, háganme el favor, voltéense a ver. Que el Espíritu les dé testimonio. ¿Le vieron la cara de pecador a alguno? Aquí sí dice. Eso ya son otras cosas. Pero aquí, mis amados hermanos, sentados escuchando la palabra del Señor, ninguno tenemos cara de pecadores. Pero cuando salimos por esa puerta, cuando estamos, decía una película, ¿verdad? Cuando navegan por internet ahí en su casa, cuando están con el teléfono en las manos, cuando están en la calle donde nadie aparentemente los ve porque Dios es omnipresente y Él está ahí, mis amados hermanos, exactamente en los lugares donde tendemos a cometer pecado, ahí está. Eso es lo que hace la gente religiosa. Aquí, y así lo dice la Biblia, aquí pone cara de piedad. Aquí pone cara de no mata ni una mosca. Aparte que porque sea aragamba. Pero en la calle, Dios me guarde, con Dios me libre, dijo alguien por ahí. No tienen apariencia de piedad, parecen hijos de cualquier cosa, menos hijos de Dios. ¿Por qué? Por el espíritu de religiosidad. Y después todavía, mis amados hermanos, se atreven a decir que son cristianos. Hacemos una de tonterías en la calle, mis amados hermanos, y después venimos aquí a la iglesia. Dios mío, perdóname, por favor, pero no permitas que se den cuenta mis papás, no permitas que el pastor, la pastora se den cuenta, no permitas, Señor, que nadie se dé cuenta de que estoy pecando. ¿Creen que Dios escuche ese tipo de oraciones tan sinvergüenzas? No, pastor, pero yo digo que yo le voy a tirar, todos modos, tal vez me escucha y que nadie se dé cuenta. No. Así somos, mis amados hermanos. Le pedimos a Dios que nadie se dé cuenta de nuestros pecados. Ay, Dios, y a veces basta con verles la cara para ver que andan pecando, hermano. De veras, así se los digo. A veces solo al verle los ojos uno se echa a ver, volvió a caer. Esta anda en lo mismo. Esta. Que Dios nos auxilie, decimos amén. Entonces tenemos que vencer todo espíritu de religiosidad. Ayer les hablaba a los diáconos de la limpia conciencia. Yo les hacía un comentario que dentro de ustedes mismos nos lo han hecho. Y les decía de que hay algunos de ustedes que dicen que cuando la pastora o yo predicamos, sienten que como que les estamos hablando o solo a ustedes o les estamos predicando en la cara. Les decía yo a los diáconos, hablamos ayer de la limpia conciencia. ¿Por qué creen que hay gente que cuando se predica siente eso? ¿Por qué? Porque como dice aquel corito, tengo la camisa negra, de lo que tengo la conciencia negra. Entonces, mis amados hermanos, cuando uno se para acá a predicar, la Biblia dice claramente que la palabra de Dios es para edificar, para consolar y para exhortar. ¿Decimos amén? Y yo siento que me están hablando aquí a la cara. Por mí lo está diciendo. Ya sé qué tipo de conciencia tiene. Amén.
Entonces, no solamente los diáconos, sino cada uno de nosotros tenemos que limpiar nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que cuando venga la palabra, un tipo de palabra como esta, mis amados hermanos, ¿qué? Pareciera que nos está confrontando, pero confronta a todo aquel que no tenga a Dios por prioridad. Es que, mis amados hermanos, el tiempo que se está viviendo ya no es un tiempo para que ustedes y yo andemos ocupados en las cosas de afuera. Sí, es cierto, hay que trabajar, es lógico, está escrito que el que no quiera trabajar, que no coma. Pero no es tiempo de estar anteponiendo el trabajo a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice: bienaventurado el varón el siervo, al cual cuando su Señor regrese lo encuentre haciendo aquello que lo dejó haciendo. Yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Dios los mandó a esta iglesia a calentar la silla? A ninguno, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué están esperando para levantarse? Que termine de regañar, de predicar. Es tiempo de veras, mis amados hermanos, de despabilarnos, de hacer algo por nuestras vidas espirituales. ¿Por qué? Porque ustedes saben esto que les voy a decir. Cristo, me dan cuenta que nomás no hace ni falta que yo se los predique. Cristo pronto viene, mis amados hermanos. Pero ¿estamos preparados? Pues en esas estoy, pastor, quitándome los pecados. Miren, lo tremendo de este espíritu de religiosidad es que detrás de un espíritu de religiosidad o de una apariencia de piedad hay un demonio. O sea, esto no es nada más, mis amados hermanos, voy a ir al culto, porque si no voy al culto me regañan. Si yo les decía a los de la alabanza, si ustedes se han dado cuenta, bendito Dios, aquí no nos han molestado mucho, pero hasta los bolitos llegan al culto y lloran, hermanos, y a veces hasta son libres y uno los mira. La vez pasada me acuerdo que entró uno allá cuando estábamos en la primera. Miren qué espirituales esos hermanos. La cosa que el bolito se puso algo brincón, va, y me le dejé ir. Y empecé a orar por él, pero él estaba así, estaba brincón. Y yo decía entre mí y los hermanos, ¿por qué no me ayudan? Ya después pasó todo, va. Y me dicen, es que yo estaba viendo que si le pegaba, me le dejaba ir encima, me dicen. ¿En qué espirituales? Lo bueno que a veces es bueno que en la iglesia haya gente así un poquito carnal. ¿A qué? Para que le revienten la cara a esos. Amén, pastor. Yo por eso vengo, pastor. Entonces, este es el gran conflicto, mis amados hermanos. Que si ustedes y yo no manejamos, pero miren que de verdad se note una preocupación por nuestra vida espiritual. Así como cuando tenemos hambre, ¿verdad? Esa hambre que duele, dice el corito. Yo no me imagino que ninguno de ustedes con hambre, ay, como mañana, ay, como la otra semana, todo Dios proveerá, ahí va a mandar un su buitre a que me traiga comida. ¿Así nos quedamos? No, ¿verdad? Nos movemos, mis amados hermanos. Y yo me acuerdo de mi abuelita, miren esos tiempos, hermano. Dice que mi mami se iba a trabajar y se llevaba solo lo del pasaje. Y mi abuelita, mire, disculpe, pero no tengo para dejarle para la comida. Tenía que darle comida a mi tía, a mi tío y a mi otro tío, a mí, y todavía tenía que comer ella. ¿Saben qué hacía mi abuelita? Dice que agarraba los platos y los iba a vender. Vendían los platos y una vez vendían los platos iba a comprar masa y frijol. Se ponía a tortear, vendía tortillas, ponía los frijoles y ahí había ya comida. Cuando mi mami regresaba, ya habíamos comido. Eso lo hacemos por el hambre. ¿Sí? Hay cosas que hacemos, mis amados hermanos, como esas, porque tenemos hambre. Pero espiritualmente hablando, ¿qué hacemos? Espiritualmente hablando, mis amados hermanos, hoy miren, por la pandemia no va a haber culto. Gracias a Dios, porque así tengo más tiempo para hacer lo que tengo que hacer. Gracias a Dios le damos porque no va a haber culto, hermano. ¿Por qué? Porque al escudriñarnos,
más a profundidad, tal vez no les estoy diciendo somos religiosos, pero de vez en cuando sí, hacemos actos que no son de una gente espiritual, sino de gente religiosa. Y miren, les voy a leer esta cita por lo menos. Ya me adelanté, no crean que aquí voy, no, me adelanté un poquito porque ya se me fue el tiempo, pero les quiero dejar esta cita para que podamos entender un poquito mejor quién es una persona religiosa. Yo se lo resumo así. Una persona religiosa es alguien que pone cualquier cosa antes que las cosas de Dios. Punto. Pero escuchen lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5. Parecerán, dice, ser religiosos. Entonces, miren, detengámonos ahí un momentito. Hay mucha gente que lógicamente no entiende, ¿verdad?, lo que nosotros predicamos o la razón por la cual nos congregamos y muchas cosas, no las entienden. Para ellos, dice la Biblia, las cosas espirituales son locura. No entienden por qué nos levantamos los domingos temprano si deberíamos de dormir hasta mediodía, ya trabajamos toda la semana. Para ellos eso es locura, no lo van a entender. Entonces nos tildan de gente religiosa. Pero ya cuando estamos acá a la luz de la palabra, eso no es ser gente religiosa. La Biblia lo que nos muestra es que una persona religiosa es alguien que uno lo mira y tiene apariencia, hasta apariencia de pastor o de pastora. Y yo me acuerdo que cuando yo pastoreaba en la zona 6, imagínense, tenía 23 años. Y había un hermano que se llama hermano Freire. Él estuvo en el ejército, pero miren, uno lo miraba, hermanos, y él bien entacuchado. Nunca llegó a un culto sin su tacuche. La cosa es que cuando la gente llegaba a la iglesia, la gente pensaba que él era el pastor de la iglesia. Nunca se imaginaron que el pastor era yo. ¿Por qué les digo? Porque a veces, mis amados hermanos, tenemos esa apariencia. Solo al vernos, la gente dice, esta hermana, sí, se mira que es espiritual. Pero cuando nos conoce, ¿saben qué me han dicho a mí de algunos de ustedes acá? Que a algunos de ustedes los conocieron en la calle. Y por azares del destino, esta gente se vino a congregar acá. Y me han dicho, ni me imaginaba que él o que ella pertenecieran al grupo de la alabanza. ¿Por qué? Porque allá en la calle hacen esto. Y yo, ya sabían. Entonces, ¿quién es un religioso según la Biblia? Alguien que tiene una apariencia de espiritual, pero en la calle se comporta como toda su cara. En la calle anda hablando vulgaridades, anda haciendo tonterías, anda cometiendo pecado. En la calle aparentemente, porque eso es solo aparentemente. Aparentemente le juega la vuelta a sus papás, a los pastores, al jefe. Aparentemente, porque está escrito que debajo del sol no hay nada oculto. Tarde o temprano se manifestará lo que en realidad somos. Y si lo que somos es gente religiosa, que Dios tenga piedad de nosotros, mis amados hermanos, porque la Biblia muestra que a ese tipo de gente, cuando sea el juicio, le va a ir peor. Y por eso dice, mejor les hubiera sido no conocer que haber conocido y negar su fe. Entonces venimos al culto y sobre alas de paloma, pero cuando andamos en la calle sobre alas del diablo. Ya no se sabe quién es el diablo, hermanos, si el que hace que hagamos las cosas o el que está haciendo las cosas. Entonces ya me di a entender quién es un religioso. Es alguien que tiene una apariencia de gente espiritual, pero cuando no hay nadie que te ejerza autoridad sobre él o sobre ella, es igual o peor que un pecador.
No hay nada que marque una diferencia. Viene un pecado y venga a nosotros tu reino. Viene otro pecado y se lo echa. Ni siquiera pone un esfuerzo, ni siquiera hace un esfuerzo por no ceder. No, así como viene el pecado, así lo agarra. Y termina diciendo, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Pregunto, a ver quién me puede decir esto. ¿Qué tiene que ver la religiosidad con la manera de vivir y el servicio a Dios? ¿Por qué lo relaciona todo? Porque un religioso, mis amados hermanos, tarde o temprano, esa máscara, esa fachada, ese sepulcro blanqueado, tarde o temprano se va a ver. Así decir, tarde o temprano se va a descubrir que la persona no es un creyente genuino. Con todo respeto, pero así lo dice el Señor Jesús, se lo decía a los fariseos, hipócrita le decía. Entonces yo espero de verdad en el amor del Señor, mis amados hermanos, que ustedes y yo no seamos gente religiosa. Como que hay que decir amén para no sonar religioso. Espero que no seamos gente religiosa. Sino ¿qué es lo que espero, mis amados hermanos? Que si venimos aquí al culto, menciónenme otra de adoración. Renuévame. Y estamos aquí, Señor, renuévame. Porque todo lo que hay. Y allá en la calle, Señor, renuévame a mi mujer, Padre. Eso es ser religioso. Amén. Si vamos a estar aquí adentro, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, allá afuera también. Todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti, Señor. Lo mismo, mis amados hermanos. Eso es ser gente integral. Que lo que dice, lo hace. Y vive y actúa de tal forma que si aquí al culto viene a adorar y a honrar a Dios, allá afuera con lo que hace también lo honra, también lo adora. Amén. Miren que no estoy diciendo allá afuera va a cantar coritos. No, estoy diciendo con lo que hace. Si va a trabajar, pues va a ser un buen trabajador, con excelencia. Amén. Pero nada de estar cambiando, mis amados hermanos, a Dios por cualquier cosa. Amén. Porque si no van a decir al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien. No me entendieron. ¿Me voy dando a entender? Entonces, en el nombre de Jesús, se me fue el tiempo. Tenemos que orar, mis amados hermanos, y vencer todo espíritu de religiosidad. ¿Cómo se vence el espíritu de religiosidad? ¿Con qué? Con la adoración. Miren, no les di la base, se las voy a dar porque siento que quieren que trate. Ni un amén. Pero repito, no es una adoración de yo vengo aquí y te adoro a ti y ahí en la calle te odio a ti. Es una adoración, es un estilo de vida. Si aquí en la iglesia no decimos palabrotas, allá en la calle nadie me mira. ¿Por qué? Usted me va a impedir que las diga. Religioso. ¿Me voy a entender? Si aquí no hablamos palabrotas, allá afuera tampoco. Y aunque a veces nos den ganas de decirla, esa boca se sujeta en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia en Hechos, esta es la base bíblica del espíritu de religiosidad y la base también de cómo se vence. Hechos 17, 22 y 23 dice, miren esto, qué tremendo. A veces estamos como estos, hermanos. Dice, entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, escuchen lo que le dice, percibo, veo, noto que sois muy religiosos en todo sentido. O sea, ¿cómo eran estos griegos? Religiosos, amores.
Y vean lo que le sigue diciendo. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Entonces miren qué tremendo, hermano. Ellos eran idólatras por excelencia, ¿verdad? Cualquiera que medio hacían su milagrito, Dios. Y le levantaban su altar y le ponían ahí su nombre y a rendirle culto. Entonces dice acá que había un Dios que ellos no conocían. Y como no lo conocían, lo único que tenían era un altar, pero no tenían imagen puesta ahí alguna, ¿verdad? Pero le tenían una inscripción que decía: al Dios desconocido. Y miren que no lo conocían. Pues lo que vosotros adoráis, amén, sin conocer, eso es lo que yo anuncio. Entonces, adoraban a un Dios que no conocían. Respóndanme esta y me doy por bien servido. ¿Por qué? ¿Por qué adoraban a un Dios que no conocían? La respuesta está bien sencilla, hermano. Muy bien, por religiosos. ¿Por qué adoraban a un Dios que no conocían? Por religiosos. ¿Por qué? Porque si lo hubieran conocido, dejan de ser religiosos. Mas sin embargo, lo adoraban. Entonces, ¿en dónde está la clave, mis amados hermanos, para dejar de ser religiosos? En la adoración. Pero hay que conocer a Dios, mis amados hermanos, para saber a quién estamos adorando. Porque si no, lo único que venimos a hacer, repito, es a repetir cantos, mis amados hermanos, pero nada de adoración. ¿Por qué? Porque la adoración es vaciarme de lo que yo soy y llenarme de lo que Él es. Amén. Ahora aquí viene la pregunta: ¿y qué somos nosotros? Ahorita ustedes me pueden decir: hijo de Dios, baterista, salmista. Pero ¿qué somos allá afuera en la calle? Allá en la calle somos, ayúdenme, la mayoría de gente en la calle se olvida que es cristiano. Y son, menciónenme algunas profesiones o algunos trabajos. ¿Ah? Comerciantes. Son comerciantes, menos cristianos. ¿Qué más? ¿Ah? Mecánicos. Son mecánicos, pero no cristianos. Miren, es el colmo, mis amados hermanos, que hay mecánicos que dicen que son cristianos y le cambian las piezas. Agarran las nuevas que uno les lleva y les ponen las viejas que ellos tienen ahí, y como ya el carro arranca, está bueno. Y son cristianos, ¿no? ¿Qué tipo de estos religiosos adoran a un Dios que no conocen? Entonces, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, aprendamos a tener comunión con el Señor. Y para tener comunión con el Señor, ustedes y yo no necesitamos venir. Quiero poner un equilibrio, ¿va? Si no, porque les voy a decir, venir al culto, entonces ya no vengo. No, a lo que me refiero es que no necesitamos, para tener comunión con el Señor, estar aquí solamente. Para tener comunión con Él, cuando en la base bíblica el nombre de la iglesia, ustedes adoran en este monte, los otros adoran en el otro monte, pero llegará un día en el que ni en este ni en Jerusalén se adorará, sino en dónde entonces, en donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Y como se los he dicho, ese 2 o 3 no es 1, 2 y 3, es espíritu, alma y cuerpo, en donde esté yo solito, pero con una vida integral, adorándolo en espíritu, en alma y en cuerpo, no aquí sobre alas de paloma. Ay, Dios mío, dejé los frijoles en el fuego. No estamos integralmente.
Y la vez pasada, y termino, me agarré a todos los hermanos. Les hice una pregunta y les dije, ¿quién de ustedes durante el culto ya pensó qué va a ir a hacer ahorita que termine el culto? Todos habían pensado ya qué iban a ir a hacer cuando el culto terminara. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera eso podemos hacer, mis amados hermanos. Venimos al culto, una hora, ojalá no predique el pastor, porque siempre se columpia. Y cuando termine voy a hacer tal y tal y tal cosa. Y resulta que vienen y el pastor predicando. Voy a tener que cambiar mis planes. En lugar de meternos integralmente al culto y ya cuando salgamos a comprar, ¿verdad? En lugar de irse. ¿Me doy a entender, mis amados hermanos? Bueno, entonces en el amor del Señor se los pido, venzamos toda religiosidad. Aprendamos a ser gente íntegra. Si aquí venimos y adoramos al Señor, allá afuera también. ¿Cómo se adora al Señor allá afuera? Llevando una vida santa. Y a veces, mis amados hermanos, también cantando. Ustedes ahí en su trabajo y cantando, mis amados, cortan la cabeza. Y llega el jefe y cortan la cabeza. Bueno, oramos, mis amados hermanos, antes de ponernos religiosos. Amén y amén.